Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablar de algo que me han pedido, que es el tema de las certificaciones a la hora de encontrar un trabajo. ¿Qué certificaciones son mejores o qué cursos hacer antes de buscar trabajo como electrónico o como técnico electrónico, ingeniero electrónico, algo relacionado con la electrónica? Y yo me voy a basar en mi experiencia, que para aquellos que no lo sepan, llevo unos 10 años digamos, en la industria electrónica. Eh, He vivido en varios países, tengo un poco de experiencia más o menos cómo se mueve el tema, más que todo en Europa, en América no lo sé. Y esto es uno de los puntos que quiero aclarar. Esto depende mucho de dónde vamos a aplicar, del trabajo que vamos a aplicar, del tipo de empresa, de lo que se requiera. Hay muchos rangos, o hay un rango bastante amplio de tipos de puestos como ingeniero electrónico que se pueden hacer. Pueden ser más de hardware, más de firmware, un poco más por ejemplo, de test, puede ser más de producción, más de cosas de microelectrónica. Bueno, aquí hay un rango bastante amplio, con lo cual yo me voy a basar en mi experiencia, que es un poco la más genérica de un perfil un poco, digamos, eh, más variado, es decir, que se puede trabajar en distintas cosas, que no soy un especialista en ningún punto concreto, sino que más bien tengo digamos, un currículum variado, por decirlo de alguna manera. Yo me voy a basar en eso y en la experiencia que tengo. Pero, ya le digo, esto puede variar dependiendo del país en el que vayan, del tipo de persona con el que se encuentran en la entrevista, del tipo de personas que ustedes son, etcétera, etcétera. Pero yo les voy a dar mi idea general. Bueno, yo para empezar no soy amigo demasiado de las certificaciones y demás, yo soy más de mostrar lo que sabes. ¿Y cómo mostrar lo que sabes? Pues básicamente llevando algo que represente lo que tú sabes. Por ejemplo, si eres bueno diseñando PCBs, pues lleva una PCB que hayas diseñado tú. Si eres bueno, yo qué sé, montando circuitos, pues lo que hayas montado. Si eres bueno escribiendo código, pues el código que hayas diseñado, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero llevar algo a la entrevista, porque eso ya te da puntos por delante. Y también me estoy basando en que ya tienes un cierto título de electrónica, porque yo tampoco soy, digamos que yo creo que no hace falta tener un título para ser un buen ingeniero, incluso técnico, lo que sea. Yo creo que no hace falta. Sin embargo, todavía, aunque cada vez menos, en mi opinión, por la experiencia que tengo, para llegar a la entrevista necesitas tener un título. Entonces vamos a empezar que ya de por sí tienes ese título, que es un título básico del tipo de trabajo al que quieres aplicar para llegar a la entrevista. Una vez que llegas a la entrevista ya tienes bastante ganado y ahí ya puedes demostrar lo que sabes. Pero primero, pasar el filtro, necesitas ese título. ¿Okay? También estas certificaciones te pueden ayudar a pasar ese filtro primero y llegar a la entrevista. Por eso pueden ser interesantes. Aunque ya les digo, yo no soy el más partidario de llenarse de certificaciones que muchas veces son papel mojado, en mi opinión. En algunos casos es así, en otros pues no tanto. Pero bueno, lo dicho. Lo primero que yo recomendaría, si van a trabajar en hardware, es, por ejemplo, tener una certificación de algún tipo de software de diseño de PCB. A ser posible, Altium. Pero eso dependerá de dónde quieran aplicar, ya digo, el país. Porque en algunos países, en algunas zonas, en algunas industrias se usa, por ejemplo, más Altium que OrCAD. Algunos usan DeepTrace, algunos usan incluso Eagle, incluso KiCad. Pero, por lo general, lo más común es Altium. Con lo cual, si se sabe Altium, pues normalmente tienen un punto a favor. Y hay certificaciones, hay cursos que se pueden hacer de Altium. Pero como ya digo, a mí, yo personalmente, si tuviera que contratar a una persona y me viene una persona con un PCB bien diseñado, no sé qué, me he dicho, lo he diseñado con Altium, y otro que me viene con un curso pero no me trae un PCB, lo más probable, si el PCB está bien diseñado y que yo le puedo hacer preguntas y me las va a razonar, el que voy a elegir siempre va a ser el que tiene el PCB. Porque me está razonando, me está mostrando lo que ha hecho y no es un curso. En un curso tú puedes aprender más o menos y el curso solo te va a enseñar cómo funciona el programa. Normalmente la práctica la ganas usándolo, no con diseño. Por eso muchas veces yo, por ejemplo, he tenido la suerte que yo prácticamente no tengo ningún tipo de certificaciones de ese estilo, sino tengo la ingeniería, el máster, y no tengo prácticamente certificaciones. Algunas tengo por ahí de algunos cursos que he hecho, pero en general no son lo que reluce cuando yo voy a una entrevista, sino que yo muestro lo que he hecho. Traigo trabajos de lo que he hecho, he diseñado esta placa, he diseñado esta otra y esta otra. Y me preguntan al respecto. Entonces ahí es donde se enteran ellos de que en realidad sé lo que sé y no por un papel. Porque el papel, ya te digo, puede decir
que sabes esto, pero al final no lo sabes. Y todos sabemos que cuando uno no practica las cosas, se olvida. Bueno, eso es lo primero. En diseño de PCs sí vamos a trabajar como electrónico, ya les digo, en un espectro un poco más amplio. Si hablamos de algo más concreto, pues tiene que ser de eso concreto que vamos a hacer. Por ejemplo, si yo voy a dedicarme a software o firmware médico, entonces tener una formación de, por ejemplo, ISO 62304, que es un tipo de regulación que existe para equipos médicos, pues eso evidentemente me va a abrir las puertas para eso que yo quiero trabajar. Y así con todo. Si yo, por ejemplo, voy a trabajar con, no sé, con procesado de la señal, pues todo lo que yo sepa de procesado de la señal, todas las certificaciones que puedo conseguir de procesado de la señal, pues me van a dar paso a esa entrevista. Pero ya les digo, genéricamente yo buscaría un software de PCB. Si tenemos un curso, por ejemplo, si hay que de firmware, si se va a trabajar con firmware, que muchas veces es el caso, y aunque no, siempre está bien tenerlo, pues algún curso de C, C++, a sistemas embebidos siempre viene bien. Python me parece que es una herramienta hoy en día cada vez más común, porque aunque estés trabajando con hardware, muchas veces te toca testear algo, hacer un software para probar el hardware o el firmware que has desarrollado en este hardware, etcétera, etcétera. Entonces Python te permite, te da flexibilidad, a veces necesitas automatizar procesos, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de cosas vienen bien, muy bien, en mi opinión. Esas son 3 claves. Después, si por ejemplo vas a un sector concreto donde se utilizan algún software concreto, como puede ser por ejemplo LabVIEW, pues si tienes LabVIEW, mejor. Pero yo digo, yo como básico tendría, es decir, si queremos tener algo, porque ya les digo, yo por ejemplo no tengo prácticamente ningún tipo de certificación fuera de lo que es mi experiencia laboral y el título de la carrera y del máster. Pero como certificaciones no tengo ninguno, si no recuerdo. Tengo algún curso hecho, pero certificaciones como tal no tengo ninguna. Si por ejemplo queremos dedicarnos a una empresa, nos gusta un tipo de empresa, un tipo de sector, pues vamos a ese sector, vamos a las ofertas de trabajo y vemos qué requisitos piden, porque ahí eso es lo mejor que pueden hacer para encontrar qué certificaciones hace falta. Si yo quiero trabajar en otro país, pues mirar qué es lo que piden. Es decir, yo veo las empresas que hay y de las empresas veo cuál es el patrón común. Y yo les digo que en mi experiencia, por ejemplo, Altium es una de las cosas si se está buscando un puesto de ingeniero como hardware. O un ingeniero electrónico a secas, es decir, como yo, que tiene un perfil un poco más variado. Luego, ¿qué más pueden servir? Qt, por ejemplo. Muchas compañías necesitan Qt. Otras, por ejemplo, están cada vez más trabajando con Linux. Pues formación en Linux es interesante, también puede ser interesante. Ahora cada vez más también se está trabajando el tema de la inteligencia artificial. Entonces, tener pues inteligencia artificial, deep neural networks, machine learning en general, reinforcement learning, todo ese tipo de cosas pues, pueden ser un plus, pero todo depende, y ya les digo, lo más importante es que vayan a las empresas que les interesan y ver qué es lo que piden, porque cuando tienes un trabajo pues eso es lo que al final es lo que ellos están buscando y es lo que te toca a ti. Ahora, yo les doy un consejo. Hay 2 tipos de perfiles. El perfil más especializado, ¿okay? Que no es el mío, sino que saben hacer, por ejemplo, saben desarrollar firmware muy muy bien y son expertos en eso. Entonces, cuando alguien necesita un experto de firmware, pues a ese que sea, digamos que tiene una certificación o unos cursos de firmware, pues va a pasar por delante de todo el mundo. ¿Qué pasa? Que cuando uno tiene un perfil de ese estilo, si encuentra el trabajo es suyo. Si hay una oferta para ese tipo de perfil, es suyo prácticamente. Si no, es muy difícil encontrar trabajo. Es más difícil. No muy difícil, pero es más difícil. En cambio, si uno tiene un perfil más genérico como el mío, es más fácil conseguir trabajo, pero también tienes más competencia. Y ahí depende de la experiencia que tengas. En cada uno de los rangos. Porque a veces una empresa necesita, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar quería un ingeniero de hardware, prácticamente, que con conocimientos de firmware porque querían empezar a meterse en el mundo del firmware. Entonces yo les venía bien porque yo podía hacer hardware, pero también podía meterme en el tema del firmware. O por ejemplo en software. Entonces, claro, en este caso pues yo coincido más que por ejemplo alguien que tiene mucha experiencia en hardware y no tanto en firmware,
y por tanto no cuadra con el perfil. Entonces, ahí piensen eso a la hora de estudiar, a la hora de hacer una certificación, y que tener más certificación no les va a dar un trabajo seguro, a menos que sea para algo muy concreto. Entonces, en mi opinión, yo tendría alguna certificación, ya les digo, como por ejemplo la del PCB. Yo, por ejemplo, ya no la necesito porque ya digamos que con el historial que tengo laboral, estoy más que probado en el sentido de que ya yo sé hacer PCB suficiente para la mayoría de empleadores, ¿ok? Por lo menos en mi sector. Y eso es porque tengo ya el historial, pero cuando uno empieza a lo mejor no tiene esa experiencia, entonces hay dos maneras de conseguirla. Una es con el certificado para que te dejen pasar ese filtro y entonces ya adquieres la experiencia y ya no necesitas el certificado. O la otra opción, que es por la que yo empecé, fue básicamente yo estaba trabajando, cuando estaba estudiando incluso, antes de terminar la carrera, ya estaba trabajando para una pequeña startup que no me pagaban mucho, me pagaban bastante poco, y yo hacía de todo prácticamente, escribía firmware, pero claro, estaba aprendiendo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No pretendan salir y encontrar un trabajo perfecto, porque puede ser que toque y tengan la suerte y tal, pero por lo general eso no va a ser así. Pero vayan a un trabajo entonces que les enseñe, donde puedan probar, aprender, donde se hagan muchas cosas. Esa yo creo que es una parte interesante por ejemplo, de las startups, que te van a permitir, son un poco más flexibles en lo que te piden, pero además te van a hacer trabajar en todo. ¿Por qué? Porque tiene una persona que tiene que hacer de todo. Y eso te hace aprender mucho. Que después, cuando vas a una compañía grande, pues tú puedes hablar y decir, mira, yo hago esto, y he hecho esto, y esto. A lo mejor no lo hago perfecto, pero tengo la experiencia. Es decir, ya he hecho. Y más si puedes mostrar algo. Entonces, desde mi punto de vista, las certificaciones no son tan importantes si nos buscamos otra manera. Del mismo modo, no tiene por qué ser una empresa a la que trabajes para obtener esa experiencia. Haz un proyecto, piensa en algo que te guste y hazlo. Yo he hecho varios videos hablando de esto. Lo importante es hacer algo que te guste, porque si te gusta lo vas a hacer lo mejor posible. Ponerte unos objetivos, decir, esto es lo que quiero hacer, escribir lo que necesitas, lo que quieres, hasta dónde quieres llegar y hacerlo, aunque te lleve tiempo. Porque aunque no esté terminado, tú lo llevas a un empleador cuando tú vas a una entrevista y dices, mira, esto si ya funciona, ya vas muy bien. Sobre todo si está relacionado con lo que están esperando, lo que espera esta empresa para contratarte. Es decir, si ellos lo que quieren es alguien, por ejemplo, como yo, que hace hardware y firmware, pues el hecho de que tú hagas hardware y firmware, que hayas hecho algo que te haya permitido crear la PCB, probarla, hacer el firmware de un microcontrolador que tienes ahí y que funcione, y has ganado bastante. Sobre todo si estás empezando. Si estás empezando y ya tú llegas con esa experiencia, ya te digo yo que es muy difícil que no te cojan, o que no te contraten. Lo siento porque sé que en Latinoamérica cojan es otra cosa, pero bueno. Que no te contraten porque poca gente que está empezando tiene esa experiencia. Entonces, sé tú el que la tiene. Para eso, ya te digo, crea un proyecto, por sencillo que parezca, ya llevarlo y tener decir, esta persona se ha dedicado extra a su currículum escolar a hacer algo porque de verdad le interesa. Esa es mi mejor recomendación. Más que una certificación, yo creo que es. Si tienes eso y la certificación, oye, chapó. Pero, ya les digo, eso es lo que yo intentaría. Pero, si tienen preguntas concretas de sectores concretos, intentaré responder los comentarios como pueda, porque tengo una vida y tengo que intentar pues mantenerla. Pero si puedo responder, o si otra persona puede responder, por favor respondan en los comentarios a la gente que pregunta. Oye, si ustedes tienen experiencia en algo, pues si pueden ayudar a la gente que tiene preguntas. También hay foros de electrónica donde se pueden preguntar, oye, quiero trabajar de esto, ¿qué es lo mejor que me recomiendan estos días? Porque también esto varía con el tiempo, no es lo mismo cuando yo empecé que ahora. Pero bueno, yo les digo lo que hay más o menos ahora en donde yo vivo y en el sector en el que yo me muevo. Por último, por favor, denle manito arriba si les gusta el video. Si quieren que hable sobre todo de los tipos de sectores que hay de electrónica en los que se puede dedicar uno, o por lo menos los que yo he visto, es decir, así a grandes rasgos, podría hablar de eso si les parece interesante. Y nada, si tienen alguna recomendación, déjenlo en los comentarios como siempre y nos vemos en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima.